A los ojos humanos parecería que la queja no es tan grave, pero a los ojos de Dios sí. Y hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, muy poquito, a través de una palabra que había escuchado y meditado, Dios me habló de 3 áreas, de las cuales las voy a enunciar nada más. 3 áreas que mire mi interior. La primera es tener una religión sin transformación. Cuando hablo de religión o cuando entiendo lo que Dios me dice, religión sin transformación, es tener una vida externa sin avanzar en una vida interna, en una vida de comunión con el Señor, en una vida de transformación. Y a esto entendí que Dios me decía religión sin transformación. El segundo aspecto que Dios me habló es comodidad. Hay una zona que no tiene riesgo en la vida, donde todo se maneja, donde todo va por un canal y no hay riesgo. Es la comodidad. Y el tercer aspecto es el ambiente. Hay muchos ambientes que nos desafían y ambientes que no nos desafían. Y Dios me habló sobre estos 3 aspectos, sobre estas 3 luces amarillas en mi interior para poder estar velando. Religión sin transformación. Número 2, comodidad, zona sin riesgos. Y tercero, el ambiente. El ambiente en el cual uno se mueve, que puede desafiar o no. Y estas 3 áreas son objeto de mi meditación, a fin de que el Espíritu Santo haga su obra en mi interior. Y en esta búsqueda de mirar estos 3 aspectos que yo recién enuncié, son también parte, los vemos en la vida de los fariseos, aquellos que se opusieron al Señor. Hay una parte de estos 3 aspectos que son comunes a los fariseos, y leyendo las Escrituras entendí que hay algo que quiero comunicarles y que quiero comunicarme también y meditando. Vamos a leer varios pasajes y tal vez ustedes encuentren el hilo de lo que quiero compartir. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Asimismo en Mateo 7, vamos al 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 20, 16. Allí está hablando Jesús sobre las parábolas de los obreros de la viña. Y está hablando que a los últimos que trabajan 1 hora le paga lo mismo que aquellos que soportaron la carga de todo el día. Y así dice Jesús, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. 22, 14. Así está la parábola de la fiesta de las bodas. Encontraron a alguien que no estaba vestido como debía. Y allí Jesús dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 24. Vamos a leer del 4. Dice, mirad que nadie os engañe. Está hablando Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el verso 22 dice, hablando de la gran tribulación, Jesús dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Lucas 13, 22. Lucas 13, 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, qué pregunta, ¿eh? ¿Son pocos los que se salvan? Y Jesús les dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti comimos, bebimos, en nuestras plazas predicaste, pero él os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y sigue hablando el Señor. Y un pasaje más, hay muchos más, no solamente de Jesús, sino en las cartas apostólicas. Allí Jesús vuelve, más que vuelve, Lucas relata y dice, verso 8 del capítulo 21, mirá que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Con estos tres aspectos que yo recién les hablaba, o estas tres áreas, y leyendo las Escrituras, quedé impactado con esa palabra muchos. Y muchos aquí, muchos allá, y muchos, y muchos. Y la verdad que para mí fue un semáforo amarillo. Y la pregunta que me hice internamente y que hice a Dios y hablando en algún círculo muy pequeño, pregunté, de acuerdo a lo que Jesús dice, ¿será que muchos se perderán? Pregunté estas advertencias, ¿para quiénes son? ¿Es para la iglesia o es para la gente que no conoce al Señor? ¿Qué quiso decir Jesús? Que muchos se perderán y pocos se salvarán. Allí en Mateo 7, 13 al 14, Jesús está hablando de dos puertas. Y saben que yo tenía un error conceptual, creía que estas dos puertas estaban juntas. Seguramente ustedes no, pero yo sí. Creía que estaba la ancha y al ladito la angosta. Pero cuando uno lee detenidamente, dice que pocos son los que encuentran esa puerta angosta. Entonces dije, no está pegadita. Hay que buscarla, hay que hallarla y hay que entrar. Dice Jesús que la ancha lleva a la perdición, porque muchos entran por ella y se pierden. Y me dije, ¿tendrá algo que ver religión sin transformación? ¿Tendrá algo que ver la comodidad? ¿Y tendrá algo que ver el ambiente que no me desafía? ¿Tendrá algo que ver dejar entrar a este mundo?
Este mundo que hoy se oculta de diferentes maneras, de diferentes formas. Y también hablando en un círculo muy pequeño, dije, ¿cuánto tiempo pasamos mirando el celular? ¿Y cuánto tiempo pasamos con las Escrituras meditando? ¿O cuánto tiempo hace que no leemos un buen libro? Un libro que nos desafía, un libro que nos toca. Creo que si uno cuenta las horas que está con un celular, lógico, hay gente que lo necesita para trabajar, no hay duda. No hablo de eso. Hablo de lo que nos distrae. Hablo de lo que va ocupando la mente y el corazón y lo que va entrando silenciosamente sin darnos cuenta. Si la fe viene por el oír la palabra, ¿vendrá por ver el celular? Bueno, se los dejo. Y un poquito más adelante voy a entrar un poquito más en esta meditación. Entonces, Jesús está hablando de una puerta ancha, donde el mundo se filtra, donde se entra sin esfuerzo, donde se entra sin inconvenientes, pero también hay una puerta angosta, que al final vamos a entrar por esa puerta angosta. Sigamos con el relato, Mateo 7, 21 al 23. Allí Jesús se encuentra con hombres y mujeres carismáticos. La verdad, Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, echamos fuera demonios. Hace poco en un grupo casero nos tocaron 2 personas para echar fuera demonios y a una la agarraban, dice, me agarran del cuello. Y bueno, echando ahí fuera los demonios. Y otros dicen, hicimos milagros. Qué impactante, carisma, gracia. Y Jesús que les dice, no los conozco. Muchos me dirán en aquel día. Muchos. Esa palabra me resonó y me resuena. Muchos me dirán en aquel día, profeticé en tu nombre, eché fuera demonios, hice milagros. Y la respuesta de Jesús es dramática. Es dramática al extremo. No los conozco hacedores de maldad. Qué impactante es esta frase. No hacedores de maldad, sino no los conozco. Claro, las luces de algo espectacular, de un ministerio, de una obra sobrenatural espectacular, no aseguran la entrada al reino de Dios. No aseguran de ver a aquel a quien es digno de adoración y digno de exaltación. Los dones, sin una vida entregada a Cristo, sin un amor por el Señor, no son señal de pertenecer al reino de Dios. Allí en Mateo 24, 5 al 12, recién leímos, y vendrán falsos cristos, ungidos. Cristo es ungido. Y vendrán hombres ungidos con dones, como recién decía, con carismas, y van a engañar a muchos. La verdad que me hace ruido en mi interior esta palabra. Muchos serán engañados por estos falsos ungidos. Y muchos van a tropezar por causa de la persecución. Se van a entregar unos a otros y se van a aborrecer.
Claro, la persecución que nosotros podemos experimentar tal vez sea una persecución de alguien que nos carga, nos menoscaba, o alguna vez alguien nos quiso trompear. Pero más que eso no ha pasado. En otros lugares del mundo ellos sí saben lo que es la persecución. Alguien dijo que en el último siglo han dado su vida más mártires cristianos que en toda la vida de la iglesia, que los 19 o 20 siglos anteriores. Y algunas veces hemos escuchado a hermanos hablándonos acerca de la persecución en países que no son cristianos. Y muchos van a tropezar, así dijo Jesús. Cuando haya persecución, la persecución define el corazón. La persecución define dónde estamos. Y Jesús sigue hablando y dice, muchos falsos profetas que van a engañar a muchos. Hermanos, algunos teólogos dicen que nunca como en esta época se han levantado herejías en la iglesia del Señor. Y lo podemos ver en YouTube y en un montón de lugares. ¿Y a quiénes engañan? A las mentes débiles y sensibles. A las mentes que no están arraigadas en la palabra del Señor y en las advertencias de Jesús. Y allí me volví a preguntar, Señor, al leer todo esto, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús sigue hablando y dice, y porque la maldad ha crecido, ¿el amor de cuántos? ¿El amor de cuántos? ¿El amor de muchos? Es terrible. Es terrible. No dice se apagará. Dice, ¿qué dice? ¿Se qué? Se enfriará. No es el mismo que cuando estaba fervoroso, que cuando estaba apasionado, cuando el fuego en mi interior, como Apolos, cuando uno lee el libro de Apolos, dice que era de espíritu fervoroso, dice, se va apagando, se aplaca, se achata, se enfría. ¿Se ha multiplicado la maldad en este mundo? Pregunto, ¿se ha multiplicado la maldad en este mundo? Por supuesto. Y al multiplicarse la maldad, Jesús dice, tengamos cuidado porque el amor de muchos se va a enfriar. La sociedad del mundo están cambiando, están mutando. Y están cambiando y mutando contrariamente a la verdad de Dios. Vivimos en un mundo donde hay una búsqueda del placer de manera instantánea, impulsada y facilitada en especial manera por los medios electrónicos. Hay una industria del entretenimiento que provoca sensaciones cada vez más fuertes y cuenta con numerosas herramientas, hay todo un arsenal a su disposición. En el último siglo, y no diríamos que es mucho, porque en lo que es la creación, 100 años no es nada, no existía la industria del entretenimiento que hoy existe. Por ejemplo, la música se hace omnipresente, o la realidad virtual crea imágenes que son imposibles.
y hay una serie de aplicaciones que produce adicción. Está comprobado científicamente que, no sé si es televisión o qué es esa aplicación que empieza con N y termina con X. Cuando alguien ve una primera serie, no puede dejar de ver, no sé si hay 7 u 8 series. Y produce una adicción porque no puede dejarlo. Por eso estamos diciendo que el mundo, a través del entretenimiento inocente, se va metiendo, se va introduciendo y va produciendo adicción. Alguien dijo que nuestras células, no me sale justo ahora la palabra, pero produce un momento químico en nuestra mente y en nuestro ser que nos produce placer. Los teléfonos son hoy una extensión del cuerpo, ¿o no? ¿Quién no anda con un celular encima? Tuve que viajar al centro los otros días y no fui en auto, fui en subte. Antes, cuando iba en el subte, hace 8 o 9 años atrás, había muchos libros en el subte, varios diarios, así que me puse a mirar a ver cuántos diarios veía, ninguno. Me puse a ver cuántos libros leía la gente, ninguno. Y miraba, bueno, yo me había llevado mi libro, y miraba al lado, ¿qué mira la gente? Redes sociales. La gente vive conectada a las redes sociales. Un neurocirujano brasilero escribió en un libro con causa, dice que hay partes del cerebro que estaban inactivas, que no se utilizaban, y con toda esta onda de los celulares comienzan a activarse, y al activarse comienzan a bloquear otras, por ejemplo, como la lectura. Y este neurólogo, neurocirujano brasilero dice: yo me tengo que esquematizar y poner un momento en el día para leer porque no quiero leer. Porque esto empieza a bloquear algunas funciones en nuestro cerebro. Claro, algunos que tenemos una determinada edad no nos damos cuenta, pero al verlos en una generación mucho más nueva, esto comienza a hacerse una realidad. Y por eso algunos padres, tal vez puedan ser exagerados o no, no le dan a sus hijos celulares hasta los 18 o 20 años. Entonces nos encontramos con un mundo que nos invade. En un mundo que miramos más el celular que la escritura. Si le pregunto a un joven, ¿cuánto tiempo te llevó leer la escritura esta semana? ¿Y cuánto tiempo le dedicaste a tu celular? No sé qué pasaría. No lo hice ni tampoco lo voy a hacer. Pero hay una advertencia de Jesús. Una advertencia clara de que el mundo se filtra, hermanos. Se va filtrando, no nos damos cuenta. Es sutil. El engañador, el mentiroso, viene a meter y a introducir todas estas mentiras para trastocar nuestra vida en el Señor, nuestra comunión con Él. La pornografía es parte de casi cada publicidad, cada anuncio, cada revista, cada televisión. Y se filtra aún en las aplicaciones más inofensivas. El cerebro va cambiando.
Hay demasiado estímulo. El mundo se introduce y a veces desapercibido. Y este mundo que se va metiendo, ¿saben qué provoca? Que el amor por el Señor se enfríe. Se enfría el amor. Porque tenemos más tiempo para otras cosas que para Dios. Juan dice, así en su carta en primera de Juan, dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo no están. El amor del Padre allí. Por eso, qué importante son las advertencias del Señor. Que Él nos está diciendo que tengamos cuidado, que velemos, que estemos despiertos, que no durmamos, porque el mundo, a través de su engañador, que existe y es real, se quiere meter. ¿Cuántas cosas más podríamos seguir diciendo? ¿Cómo está tu amor por Jesús? ¿Cómo está mi amor por Dios? ¿Hay una plenitud? ¿O está estancado? Qué importante es que Dios nos hable, que Dios ministre a mi corazón, más allá de un mensaje o el pensamiento de alguien, que el Espíritu Santo me hable. Porque si no hay obra del Espíritu, hay una obra de la carne. Si la Escritura, si Dios a través de su palabra no me habla y no me confronta en muchas veces, puedo pensar que todo en mi interior está bien. Cuando cantábamos El Dios de lo imposible y le dije a José, ¿sabe cuál es mi imposible? Yo, Oscar, necesita ser transformado, ser cambiado urgentemente a la imagen de Cristo. Por eso, qué importante es que la Escritura, que Dios a través de su Espíritu nos vaya hablando. Y así Jesús en Mateo 24, 22 y en Marcos 13, hablando de la gran tribulación, dice que el Señor acortará aquellos días por la maldad que va a haber. Y me impacta esto que dice que nadie se va a salvar. Nadie. ¿Cómo me hubiera gustado estar allí para preguntarle? Nadie. ¿Cómo nadie, Señor? No, nadie. ¿Qué advertencia impactante? Si lo que más deseamos en nuestra vida es estar en una comunión íntima con el Señor y en algún día verlo a Él cara a cara. Cuando le hicieron recién Apocalipsis, yo lo volví a leer y me emocioné, porque nos está hablando del final, el final glorioso para la iglesia, el final glorioso para tu vida, para tus hijos, para tus nietos, para mi vida, para mis hijos, para mis nietos, para cuantos el Señor pueda conocerle. Un final glorioso, pero que hay una advertencia impactante. Dice que nadie se salvará. Te pregunto yo, porque yo me lo pregunté. ¿Eres salvo? ¿Soy salvo? Se termina el día. Viene el Señor. Bueno, sabemos que falta para que venga el Señor. Faltan algunas señales.
Pero Él viene. Yo no quiero pensar, hermanos, lo que va a hacer si el Señor no viene antes, 100 años de aquí en adelante. Gracias a Dios, creo que acá nadie va a estar. Ni siquiera Cata. Críala bien, para la gloria de Dios. Pablo dice, el que piensa que está firme, ojo, mire, porque no sea que habiendo sido heraldo yo para otros, ahora mismo venga a perderme. Hermanos, advertencias del Señor. Advertencias. Déjenme transitar un pasaje más para leerlos con ustedes. Mateo 25. Allí hay 3 parábolas. Mateo 25, la última parábola, vamos a leer un poquito. Está la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Ahí se salva un 50%, es duro. La parábola de los talentos, ahí se salva un 66,66, infinito, ¿no, ingeniero? Infinito, se salva, ¿no? 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui un forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel, viniste a mí. Entonces los justos le van a responder, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apartaos de mí. Malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Parece que esta gente conocía la voluntad de Dios porque ellos le preguntan. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y una separación de justos e injustos, podríamos decir de ovejas y cabras. Busqué en algunos estudiosos de la Biblia quién le estaba hablando Jesús aquí,
si al mundo en general o a un grupo definido. Y no encontré una respuesta clara. Algunos escritores dicen que le está hablando al mundo y otros dicen que le está hablando a la iglesia. Pero algo me impactó, hermanos. Lo que me impactó cuando Jesús a los santos, a los justos les dice: tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recogiste. Estuve enfermo y me visitaste. Tuve sed y me diste de beber. Lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Y sabe lo que me impactó? Que a estos justos no les dice el Señor: ustedes sanaron, ustedes liberaron, ustedes echaron fuera demonios, ustedes profetizaron. No me llamó eso la atención. Porque si lo hubiera dicho era lógico. Está hablando de algo más allá de lo externo. Está hablando algo de lo interno. Está hablando de la compasión. Yo creo que Jesús lo que quiere es compasión. Compasión por aquel que aún no solamente no es salvo, sino aquel que está sufriendo. La compasión no es lástima. La compasión genera una acción. Genera una acción que produce algo. Necesitamos los dones, los carismas, y es verdad, hermanos. Necesitamos los dones, los carismas, las gracias de Dios. Pero necesitamos orar para tener una mayor compasión. Una mayor compasión entre nosotros. Una mayor compasión con el que se pierde. Necesitamos orar: Señor, dame compasión si no la tengo. Hermanos queridos, podría seguir leyendo más advertencias. Hay muchas más. Bastante más de la que a veces pensamos. Muchos se salvan, pocos se salvan, muchos se pierden. ¿Qué pensamos? Yo creo, hermanos, que es necesario seguir afirmando lo que hemos recibido. ¿Cuál es mi pasaporte? Lucas 14, 26 al 33. Jesús dijo: si alguno ama a padre, madre, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y si alguno ama a su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y si alguno no toma la cruz, ¿cuánto hay para decir de la cruz? Y si alguno no toma la cruz, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede seguir a Cristo. Vuelve a flotar en esta meditación que hice, esta actitud clave en nuestra vida de ser discípulos, de amar al Señor con todo nuestro corazón y entregarnos a Él sin condiciones. Y déjenme decirle, en la generación que cada uno está viviendo, ser fiel a esa generación e impactar esa generación. Nosotros como congregación
Estamos pensando en la generación que viene, en una nueva generación. De aquí a 20 años, que no es mucho tiempo algunos, si vivimos, estaremos muy ancianos, pero esperamos y vislumbramos una nueva generación. Una generación que es discípulo. Una generación que está dispuesto a tomar la cruz. Una generación que está dispuesto a renunciar a todo. A decirle no al mundo y sí a Cristo. Amarlo al Señor con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el vigor. Y que nada extraño que viene disfrazado de ángel de luz pueda impactar en mi vida. Tenemos que levantar esta gran verdad, que tenemos que ser cada uno de nosotros discípulos, darlo todo por el Señor, amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas. Es verdad, tropezamos con nuestra propia inoperancia, con nuestra propia torpeza, y lo hablo por mí. Tropezamos, pero no deja de estar en el norte, en el deseo profundo de ser transformados a la imagen de Cristo y de amarlo al Señor con todo el ser. Entonces, ¿qué es lo que va a asegurarnos de que esos pocos que buscan la puerta estrecha, ¿dónde está? Ahí está, no sé, la ancha, pero buscan la estrecha. ¿Dónde está? Quiero entrar por esa puerta estrecha. Quiero decirle no a mi carne, no al mundo, no a hacer mi propia voluntad. Quiero ser un discípulo de Cristo y quiero entrar por esa puerta angosta y esforzarme, como dijo Jesús, esforzarme a entrar. No es sin esfuerzo, hay un esfuerzo que tú y yo debemos hacer, hay una obra espiritual y sobrenatural que Dios hace. Pero sin tu esfuerzo y sin mi esfuerzo no podremos entrar por esa puerta angosta. Qué maravilloso sería este final. Apocalipsis 2. Dice, yo conozco tus obras. Que Dios nos hable así. Y tu arduo trabajo. Y tu paciencia, y que no soportas a los malos. Los has probado y hallado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, los hallaste mentiroso. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y tengo a favor tuyo que no has dejado tu primer amor. Tengo a favor tuyo que este amor por mi persona ha crecido constantemente. Y vendré pronto a ti y tu candelero estará en su lugar. Que Dios nos pueda decir así, nos pueda decir de esta manera, parafraseando esto último, que encuentre al final un amor intenso por el Señor. Una iglesia compasiva y una iglesia que afirma las verdades, que tiene una vida espiritual, que ora, que clama a Dios, que la palabra y la lectura de la palabra es una realidad, que hay comunión espiritual. Necesitamos la comunión espiritual y una iglesia que testifique. Una iglesia que corra sus estacas para recibir a aquellos que aún hoy no le conocen. Antes de orar, pregunto, ¿serán muchos que se pierden y pocos que se salvan?
mantengamos la llama encendida para que seamos de ese calibre, para alcanzar la eternidad con nuestro Señor. Nos ponemos de pie y oramos